Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Edith Martínez Martínez y vamos a estudiar la anatomía de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco distensible en forma de pera. Pertenece a las vías biliares extrahepática y almacena aproximadamente de 30 a 60 centímetros cúbicos de bilis, aproximadamente de 200 a 250 centímetros cúbicos en un máximo de 24 horas. La vesícula biliar no produce bilis, almacena la bilis, aquella bilis que no es utilizada en las vías biliares extrahepáticas y vertida en el duodeno, y por lo tanto esta bilis regresa de nuevo, pero no hacia el hígado, sino a la vesícula biliar, donde se va a almacenar y concentrar. La bilis de la vesícula biliar se utiliza sobre todo en la comida que es copiosa en grasa para la saponificación de los ácidos grasos. Donde se localiza la vesícula biliar va a estar localizada en la fosa cística, que se localiza en la cara inferior del hígado. Aquí en esta fosa cística vamos a localizar a la vesícula biliar y esta va a estar cubierta por peritoneo visceral. La vesícula biliar se encuentra cercana al lóbulo cuadrado y al lóbulo derecho del hígado, al borde anterior del hígado y cerca del hilo hepático, donde su conducto cístico se une con el conducto hepático común para formar el colédoco. Ahora vamos a estudiar cuáles son las estructuras anatómicas de la vesícula biliar. La primera estructura que vamos a identificar es el fondo de la vesícula biliar. Es un fondo ciego y redondo. Se extiende por el borde anterior del hígado. Es abundante músculo liso. Además, la hormona colecistocinina contrae este músculo liso para expulsar la bilis contenida en la vesícula biliar y se localiza aproximadamente en el noveno espacio intercostal. El fondo de la vesícula no debe de palparse. Cuando se palpa por debajo del reborde costal, por debajo de la décima costilla, hay un crecimiento del hígado o de la propia vesícula biliar. El otro elemento que vamos a encontrar es el cuerpo. El cuerpo es la porción larga y cilíndrica de la vesícula biliar. Posee abundante tejido elástico y almacena y contiene la bilis en su interior. El siguiente elemento corresponde al infundíbulo y al cuello. Tiene forma de una S alargada. Aquí predominan las glándulas de Luska. Posee una dilatación que se llama la bolsa de Hartmann. En algunas personas esta dilatación es muy prominente, en otras escasa, y se encuentra lateral al lóbulo cuadrado hepático y a nivel del décimo cartílago costal. Sin embargo, no rebasa el reborde costal. Ahora vamos a estudiar las caras de la vesícula biliar. La cara superior o hepática es la que se une a la fosa cística del hígado a través de tejido conectivo. En ella desembocan vena cística y conductos biliares. Inferior o visceral es la que está cubierta por peritoneo visceral, es libre y tiene un grosor aproximadamente de 2 a 3 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? La vesícula biliar almacena la bilis que se produce en el hígado. Aproximadamente en el hígado se va a producir de 500 a 1500 mililitros de bilis en 24 horas en la zona 3 hepática y se forma por la secreción activa de las sales biliares, del bicarbonato, del colesterol, de la absorción de agua, electrolitos, sodio y cloruro. ¿Cuál es la función que tiene la bilis? Neutraliza el quimo a un pH de 5. El contenido gástrico va a pasar al duodeno. En el estómago tenemos un pH de 2, pero cuando pasa al duodeno vamos a tener un pH de 5. Esto se debe sobre todo al bicarbonato de la bilis. Favorece la digestión de las grasas, la absorción de lípidos, hace más soluble al colesterol y elimina bilirrubina y exceso de colesterol. Esto nosotros lo podemos observar cuando utilizamos los detergentes y lavamos un plato lleno de lípidos. Entonces, imagínate que el detergente es la bilis. Lo que va a hacer es el proceso de saponificación de la grasa. En otra palabra, va a ser más soluble a las grasas cuando utilizamos el contenido de la vesícula biliar. Cuando nosotros ingerimos alimentos muy ricos en ácidos grasos y colesterol, y va a permitir la digestión del chicharrón. El 10 o el 20% de la población vamos a tener
cálculos biliares. Y de este 10 al 20% va a dar manifestaciones clínicas. Los cálculos biliares dentro de la vesícula biliar se llama colelitiasis. Estos cálculos pueden ser únicos o pueden ser varios cálculos dentro de la vesícula biliar. Acuérdate, se llama colelitiasis, ¿ok? Lito significa piedra. Y por lo tanto, estos cálculos dentro de la vesícula biliar se van formando sobre todo por la saturación de colesterol y empieza a precipitarse y a formar pequeñas bolitas. Al principio se le llama barro. El barro biliar, colega, es el barrito que se va almacenando en la vesícula biliar, secundario a la consolidación de la bilis dentro de la vesícula. Este barrito va lentamente precipitándose hasta que va formando pequeñas bolitas que se van compactando y originando cálculos más pequeños. Si los cálculos son menores a 3 milímetros o 2 milímetros, colega, van a pasar por el conducto cístico, pero si son grandes se encuentran dentro de la vesícula biliar. Estos cálculos van a tener barro biliar, que consiste en calcio, bilirrubina y colesterol. Sin embargo, puedes tener un solo cálculo de tamaño muy pequeño o tamaño muy grande, y estos cálculos pueden ser abundantes dentro de la vesícula biliar. Desafortunadamente, estos cálculos pueden obstruir al conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, o puede migrar al conducto colédoco. Hay una hormona que se llama colecitocinina, estas son sus iniciales. Esta hormona la sintetizan las células I del duodeno y del yeyuno, y es una hormona peptídica del intestino delgado, y su principal función es la contracción de la vesícula biliar y permitir la secreción exócrina del páncreas. Sin embargo, cuando la colecitocinina contrae la vesícula biliar y a las vías biliares que se encuentran obstruidas, esto nos puede dar dolor. Desafortunadamente, cuando la vesícula biliar está obstruida, crea un proceso de inflamación crónico. Esto permite la formación de mediadores de la inflamación que pueden ser utilizados por ciertos oportunistas. En el caso de la Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo anaeróbico facultativo que vive en el intestino, puede migrar por el duodeno, irse por el conducto colédoco, conducto cístico e incorporarse a la vesícula biliar y originar infecciones en su interior. Por lo tanto, nos cambia el diagnóstico. Ya nuestro paciente ya no va a tener una colelitiasis, ahora va a tener una colecistitis. Itis significa inflamación en la vesícula biliar. Te debo de mencionar que a veces hay pacientes que tienen colelitiasis y ser asintomática, no tienen ningún problema. Sin embargo, son hallazgos que se dan en ultrasonido. Los problemas inician cuando existe alguna infección o la obstrucción genera edema en las paredes de la vesícula biliar, y esto va a dar origen a dolor, y a eso se le llama colecistitis, que puede ser por inflamación obstructiva o por infecciones en el caso de Escherichia coli. Colega, ¿cuál es la clínica que puede tener los pacientes que tienen colecistitis? Acuérdate, la palabra itis significa inflamación en la vesícula biliar y el conducto cístico. Primero va a presentar dolor o resistencia en el hipocondrio derecho. Segundo, va a tener el signo de Murphy positivo. ¿Cuál es este signo? Nosotros vamos a localizar el borde derecho del hígado y de la arcada costal. Vamos a introducir nuestros dedos. Al palpar la vesícula biliar que esté inflamada, va a doler. Para esto le solicitamos al paciente que realice una inspiración profunda, y cuando esté haciendo los mecanismos de ventilación y descienda el diafragma, descienda el hígado y descienda la vesícula biliar y tú la palpes, de inmediato el paciente, por el dolor, la inflamación, va a cortar la respiración, y a esto se llama signo de Murphy positivo. Si no tiene dolor, no hay signo de Murphy, y también va a presentar náuseas y vómitos. ¿Cuáles son los hallazgos por ultrasonido de un paciente que tiene colelitiasis? Un engrosamiento de la pared vesicular mayor a 5 milímetros. Como hay un proceso de edema secundario a una obstrucción o a un proceso inflamatorio, vamos a ver líquido perivesicular o edema en la pared de la vesícula. Alargamiento
tratamiento vesicular, vamos a encontrar que la longitud de la vesícula va a ser mayor a 8 centímetros y mayor a 4 centímetros de diámetro. El signo de Murphy ultrasonográfico positivo. Cuando el médico esté realizando el ultrasonido y coloque el transductor en el hipocondrio derecho cerca del arco costal derecho, el paciente puede tener dolor durante la respiración. Identificar un lito encarcelado que esté ocasionando el mecanismo obstructivo. La imagen de doble riel secundario a proceso inflamatorio, la sombra acústica que origina el hito, ecos intramurales secundario al proceso inflamatorio y edema en la pared de la vesícula biliar, ya sea en la pared hepática o en la pared libre. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la colecistitis aguda? La colecistectomía laparoscópica. A través de la laparoscopía se puede extraer la vesícula biliar y el conducto cístico, conteniendo en su interior la litiasis biliar. También se puede realizar colecistectomía abierta cuando el paciente no es candidato a una laparoscopía. Vamos a platicar del conducto cístico de la vesícula biliar. Es el conducto del cuello de la vesícula biliar. Mide aproximadamente de 2 a 4 centímetros de longitud y de 0.5 a 3 milímetros de diámetro. Es importante saber que los cálculos menores a 3 milímetros pueden pasar por el conducto cístico e incorporarse al colédoco. Cálculos de más de 3 milímetros no pasan por el conducto cístico y se alojan en la vesícula biliar, sobre todo en la bolsa de Hartmann. Colega, el conducto cístico presenta una válvula que son las válvulas espiral de Heister. Estas válvulas son un repliegue de la mucosa y regula el flujo de la bilis que proviene de la vesícula biliar, y la válvula de Heister se encarga de regular la presión del sistema biliar. Lo que pasa es que la vesícula biliar almacena bilis y cuando se necesita esa bilis concentrada, la válvula de Heister permitirá que la vesícula biliar expulse la bilis y se incorpora al conducto cístico, al conducto colédoco, a la ampolla hepatopancreática y salga a la segunda porción del duodeno. Pero la válvula de Heister permite que la bilis restante no utilizada suba por el conducto colédoco, vaya al conducto cístico, pase por la válvula de Heister, y las válvulas de Heister permiten que esa bilis no utilizada se acumule con el resto de la bilis de la vesícula biliar. Vías biliares son estructuras que tienen variaciones anatómicas que el cirujano debe de estudiar, sobre todo el conducto cístico. Vamos a tener esta variación anatómica donde el conducto cístico no mide 2 o 4 centímetros de longitud, mide más. Y vemos aquí un conducto hepático común muy largo, un conducto cístico igual muy largo, y se unen para formar el conducto colédoco, que el conducto colédoco es una pequeña parte y el conducto cístico y el conducto hepático común son estructuras más largas. Es que vamos a tener un conducto cístico muy corto, un conducto hepático común muy cortito y un conducto colédoco más grande, que el conducto cístico se une con la parte más alta del conducto hepático común y el conducto hepático común origina al colédoco. En otra palabra, el colédoco aquí no se unió por la unión del cístico con el hepático común, no, es continuación del conducto hepático común. El conducto cístico quedó hasta arriba. Vamos a observar también, colega, el conducto cístico ausente. Vamos a tener el cuello de la vesícula biliar, es el que desemboca directamente con el conducto hepático común, y ya esto se va a continuar con el conducto colédoco. Y tenemos aquí el conducto cístico en espiral que prácticamente rodea al conducto hepático común y desemboca en el colédoco, como lo estamos observando en la imagen. Una estructura muy importante en la cirugía, como es la colecistectomía laparoscópica abierta, es ligar a la arteria cística para retirar la vesícula biliar y parte del conducto cístico. La arteria cística, colega, es rama de la arteria hepática derecha. Aquí la observamos. Esta es la arteria hepática derecha y emite a la arteria cística.
La arteria cística tiene un diámetro de 2 milímetros aproximadamente. Esta arteria cística se bifurca a la altura del conducto cístico en su parte posterior en dos ramas, en una rama superficial y en una rama profunda. La rama superficial irriga la cara inferior o visceral de la vesícula biliar y la cara profunda irriga la cara hepática de la vesícula biliar. Un dato importante es el origen de la arteria cística. Es necesario que el cirujano ligue a la arteria cística para retirar la vesícula biliar y parte del conducto cístico. En caso que el cirujano no ligara la arteria, puede ocasionar un sangrado, comprometer la parte hemodinámica del paciente. Por tal motivo, otra de las variaciones anatómicas es el origen de la arteria cística. Esta arteria puede originarse de la arteria hepática derecha, que es lo común, pero también puede originarse de arterias hepáticas accesorias o aberrantes, de la arteria hepática izquierda, de la arteria hepática común, de la arteria gastroduodenal, de la arteria pancreático-duodenal superior, de la gástrica derecha, del propio tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, de la arteria gastroepiploica derecha y de la aorta abdominal. Si la arteria cística procede de la aorta abdominal y el cirujano no la liga, esto originar un choque hipovolémico en el paciente. Colega, para localizar a la arteria cística tenemos triángulos de las vías biliares. El cirujano Jean-Francis Calot nos otorgó el triángulo de Calot, que es un triángulo cisto-hepático. Este triángulo, colega, va a estar delimitado por el conducto cístico, por el conducto hepático común y por el borde inferior del hígado. Como observamos, es un triángulo conducto cístico, conducto hepático común y borde inferior del hígado, y en su interior vamos a encontrar a la arteria cística y al ganglio linfático cístico y a la arteria hepática derecha. Esto permite al cirujano identificar el trayecto de la arteria cística y ligarla. Otro triángulo importante es el triángulo de Pudek. Este triángulo, colega, está delimitado por el conducto cístico, por la propia vesícula biliar, por el conducto hepático y por el hígado. Es un triángulo superior, y en este triángulo vamos a encontrar, colega, el pedículo cístico, conformado por la arteria cística, la vena cística y el plexo nervioso celíaco, la arteria hepática derecha, la rama derecha de la vena porta, los conductos biliares accesorios y nódulos o ganglios linfáticos císticos. Colega, vamos a estudiar el drenaje venoso de la vesícula biliar. Está otorgada por la vena cística, que drena la vesícula biliar en la fosa cística y lleva la sangre a las venas hepáticas. El conducto biliar, colega, es drenada por la vena pancreático-duodenal superior, que desemboca en la vena porta o sistema porta hepático. El drenaje linfático de la vesícula biliar es drenado por los ganglios linfáticos císticos, los ganglios linfáticos del hilo hepático, los ganglios linfáticos pericoledociano, que rodean al conducto colédoco, y los ganglios linfáticos pancreáticos duodenales posteriores. Colega, vamos a estudiar la inervación de la vesícula biliar. El plexo celíaco que estamos observando viaja a través de las ramas de la arteria hepática propiamente dicha, origina la arteria cística por la arteria hepática derecha, y la distribución de la arteria permite distribuir las ramas nerviosas del plexo celíaco. Las fibras del nervio vago izquierdo que acompañan al plexo celíaco a inervar la vesícula biliar y el conducto cístico permite la contracción de la vesícula biliar a través del sistema parasimpático, liberación de acetilcolina, que se contraiga la vesícula biliar en conjunto con la hormona colecistocinina, y permite relajar el músculo esfínter de Oddi de la ampolla hepatopancreática para que se vierta la bilis en la segunda porción del duodeno. Esto ocurre en la comida llenas y copiosas de grasa. El nervio frénico, colega, acompaña sus ramas al plexo celíaco. Junto con el plexo hepático otorgan las fibras sensitivas y autónomas. Cuando una persona tiene colecistitis,
o coledocolitiasis. Esto puede ocasionar que la inflamación de la vesícula biliar se irradie hacia el hombro derecho, y esto lo ocasiona el nervio frénico, que se adosa con el nervio subclavio, y de esta forma se irradia el dolor del hipocondrio derecho hacia el hombro derecho tras la ingesta de comida grasosa. Y tenemos a los nervios simpáticos preganglionares T8 y T9, que emiten fibras autónomas para la mucosa de la vesícula biliar. Colega médico, hemos terminado el estudio anatómico de la vesícula biliar.